Hola a todos, bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. A ver, un segundo, ahora, que tenía el volumen muy alto y me escuchaba a mí mismo con delay. Saludos a todos, disculpad por los 2 minutitos de retraso. A Joaquín, Diego, José, Alan, Cristian, Óscar, Lucas, Antonio, Carlos, Daniel, Sergio, Carlos otra vez, Adrián, Roque, Víctor, Manuel, pues bienvenidos a todos. Veo que ya el chat está bastante activo. Y bien, supongo que diréis, ¿qué significa Day Trading Netflix? Pues muy simple. Vamos a hacer Day Trading en Netflix. Netflix es una de las empresas que está dentro del Nasdaq 100 de las empresas tecnológicas americanas, pues son las 100 más potentes que están dentro de este índice. Pero vamos a operar el Netflix, que se abrevia como NFLX, en un minuto. O sea, vamos a ver qué tal se nos da en acciones en un minuto. Ya sabéis que según qué mercado se complica más bajar mucho de temporalidad. Entonces, bueno, en el caso de las acciones, los índices, yo, al igual que en cualquier otro mercado, recomiendo pues empezar siempre en temporalidades un poco más grandes. Pero vamos a experimentar. Los domingos pues quiero hacer cositas un poco diferentes porque mucha gente me dice, pero esta estrategia es solo para Forex o para qué es. Y yo digo, esta estrategia sirve para todo, porque desde que le dije a un amigo que me hiciera data aleatoria y me puse a operar un año de la estrategia y me salieron los mismos resultados con data creada por un ordenador, eso sí que es manipulación. O sea, es data hecha por ordenador y funciona. Ahí se me quitaron todos los miedos. Entonces, cuando ya sabes operar, tienes una estrategia clara y se basa en la gestión y en un tema de que no, si cambia el mercado no te cambia la estrategia, no se tiene que tener miedo. Entonces voy a empezar a operar en Netflix y vamos a ver qué pasa. Veis, estamos en Netflix M1. A ver, me había dejado un detallito que es tener el lápiz, siempre me pasa que no tengo el lápiz listo. Aquí, ahora sí. Bien, pues como podéis ver, Netflix M1. Y vamos a ver en qué fecha estamos. A 4 del 4 del 18. Bueno, es hace un poquito más de un año. Y bien, para tener esta data en Forex Tester, porque ya sabéis que desde la página web, que en la descripción tenéis el link, podéis comprar este simulador que sirve para Forex, futuros, índices, acciones, para todos los mercados. Acaba de salir el Forex Tester 4, incluye todos los mercados. Además te puedes descargar las noticias y en la web de Código Trading lo tenéis por debajo del precio oficial. O sea, hablé con Forex Tester y les dije, ¿podéis hacer algún descuento? Porque ellos me decían, mira, pues tenemos una afiliación donde te llevas una parte si tus alumnos compran. Y digo, y no podemos hacer que sean los alumnos los que tengan el dinero o un descuento de alguna manera. Y me dijeron, sí. Y entonces, como podéis comprobar, si vais al link veréis que está por debajo del precio. Así que voy a empezar ahora mismo. A ver, esto viene de una tendencia alcista. Si más para atrás no miro a partir de aquí. Pero ahora he hecho este retroceso y da la sensación de que ya ha roto esta bajada. Y ahora ya vuelve a estar alcista. O sea, por aquí podría haber dudas, pero ya cuando ha hecho todo esto de aquí, ya no hay duda de que sigue la tendencia alcista. Así que vamos a buscar solo trampas alcistas. La operativa es exactamente la misma que hemos hecho en Forex, que hemos hecho en futuros, que he hecho en criptomonedas. Y ya veréis cómo en Netflix M1 se puede hacer igual. Estamos haciendo una acción y además en la temporalidad más pequeña, en M1, que ya por debajo de M1 ya solo hay el tick. Así que voy avanzando. De momento no hay nada para que
se forme una trampa, tiene que haber un retroceso, como ya sabéis, como este de aquí. Aquí hay un retroceso apoyado en este nivel de trampa. Así que vamos a trazarlo. Muy bien. Pues bueno, recordar que en M1 hay más ruido, los robots, la alta frecuencia son los reyes, así que no os prometo nada, pero pues intentaré hacer todo lo que pueda para que salga un buen resultado. No es mi especialidad, ya sabéis, yo no tengo ninguna cuenta en M1, yo trabajo en H4 y en M15, H4 para swing y M15 para day trading. Voy a empezar a operar. Mira, pongo un tanto por ciento de la operación, lo hacemos con el 2% y haremos primero el take profit, como ya sabéis, en el alto, y el stop loss aproximadamente el doble. Entonces el doble estaría por esta zona. 2%. Tengo que poner compra, por eso sale rojo. El programa este está súper bien, ahora te pone para hacer un tanto por ciento respecto el stop loss que tengas, los pips que hay, y realmente va fenomenal. Vale, pues acabamos de entrar y vamos a ver, de momento la cosa va a nuestro favor. Ahora se ha girado, todavía se ha girado más y ahora se ha girado del todo. Entonces, como estamos por debajo del 50, ¿qué significa por debajo del 50? Pues pongo un Fibo. Como podéis ver, el 50% está aquí. Cuando me cierra por debajo del 50, yo automáticamente cierro la operación, sin titubear. Cierro la posición y apunto la pérdida. Estamos en 9.911 euros. Y hemos empezado con una pérdida. Pero no pasa nada de nada. Vamos a continuar a ver qué más nos da. Vale, aquí viene una segunda entrada. Como podéis ver, la entrada es aquí. Y nada, se apoya, en realidad tendría que apoyar aquí, en el cambio de color como nivel. Si tenéis lío en el tema de niveles y todo eso, ya sabéis que en la web que tenéis en la descripción hay el curso gratuito Código A+, de 30 vídeos. Ahí se explican las bases y ya en otros vídeos de Código A pues se va explicando la estrategia. Para aprenderla con la profundidad suficiente ya deberíais pues pasar a lo que son las mentorías. Voy a seguir y voy a poner esta nueva operación, un 2%, vuelve a ser una compra. El stop loss lo dejo para después, empiezo por el take profit, me voy al alto en la zona de mechas y el stop loss el doble de lejos, que eso es ir aquí abajo. Hago la compra y vamos a ver qué sucede ahora. Muy bien, esta ha ido mucho mejor y nos ha cubierto prácticamente la pérdida. Y eso que la pérdida ha sido mayor al TP, pero bueno, estamos 1 euro en negativo solamente. Así que la cosa va bien. Rafa dice, está formando con el mejor trader que existe en mi opinión. Código Trading es excelente. Pues muchas gracias, Rafael. Dice Jorge que está sin sonido. Si alguien más tiene problemas de sonido, que me avise y entonces me lo miro. Bueno, vamos a ver si ya nos ponemos en positivo. Vale, por aquí hay una posible entrada, pero la tengo que medir. ¿Por qué? Porque es este nivel de aquí, que está un poco escondido, y como podéis ver, aquí marca el 5 y el 50, 5 y 50, que es la pillada máxima que tengo para esta trampa. Entonces, mucha gente me dice, pero tú tienes el Fibonacci cambiado. Claro, no estoy usando lo que es el Fibonacci tal como viene de serie en los programas. Estoy usando el Fibonacci con cambios. O sea, este Fibonacci me lo cambio. Si queréis, mira, os enseño un momento por si queréis trabajar la estrategia. Os enseño lo que son las características, niveles.
hay el nivel 0, el nivel 33 que es para un tercio, el nivel 50, el 66 que es para el otro tercio, el 100, perdón, el 0 y el 100 son los extremos simplemente, y después hay el 105 y el 150 que es para ver si la pillada está entre el 5 y el 50. Entonces, eso nos dice que podemos tomar esta entrada. Así que lo vamos a hacer. Ya sabéis que solo estamos entrando alcistas, o sea, a lo mejor alguno de vosotros me dice, ¿y esta trampa de aquí, que acaba de dar un TP, por qué no la has tomado? Pues porque es bajista, y no me estoy poniendo a contratendencia. Vamos a ver... vamos a tomar la entrada. Take profit, lo primero. En este caso, como está más alejado, me voy a los cuerpos. Si os recordáis, antes he ido a las mechas. Pongo el stop loss el doble de lejos, que esto es por aquí abajo. Y ya sabéis que se calcula con un 2% del riesgo. Es muy preciso tal como funciona ahora el Forex Tester. Bien, pues vamos a ver. Vale, se me acaba de poner en contra. Entonces, vamos a hacer zoom porque ya sabéis que otro parámetro en el plano operativo es que si se supera el bajo, que el bajo es aquí, veis que por un pip ha cerrado el cuerpo por debajo, lo que hago es coger el take profit, que está aquí arriba, y lo desplazo a empate. ¿De acuerdo? Así ya me cubro e intento salir en empate. Lógicamente está muy cerca de la zona de empate. Entonces yo no sé el futuro, pero de aquí hasta aquí, comparado con esta distancia, pues ya me diréis, hay un 90% de probabilidades al menos de salir en empate. Pero no porque sepa yo dónde va el precio, partiendo de la aleatoriedad y de una mentalidad estadística y del trading cuantitativo. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Que es más probable que vaya aquí, pero ¿qué sucede si no va aquí y va cayendo? Que no lo dejaré llegar aquí, a no ser que un fundamental o alguna cosa me haga saltar el stop. En el 90 y tanto por ciento de los casos yo habré cerrado antes, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo avanza. Vale, acaba de dar una nueva entrada. Como os fijáis, aquí en este punto nos está dando una entrada. Así que esto nos hace pensar si queremos mantenernos dentro o cerrar esta operación con pérdida y volvernos a poner alcistas. Yo optaría por esa opción, o sea, yo con esta pérdida de 53 prefiero cerrar la posición, apuntar que estoy en 9946 y volvernos a meter alcistas. Sergi dice, no me gusta el day trading, lo veo muy estresante. Bueno, pues por eso estoy haciendo hoy day trading y además estoy haciendo acciones para que vayáis viendo cómo funciona cada mercado y en cuál os sentís más cómodos. Entonces pongo el take profit, pongo el stop loss. Aquí no hace falta poner exactamente el doble, así es suficiente porque hay mucho margen para gestionar y vuelvo a comprar. Así que vamos a ver qué sucede. El hecho es que ahora se podría pensar en mover a empate, pero realmente pues me da un poco de miedo mover a empate, porque el hecho es que la distancia no es muy grande y se ha hecho un 1. ¿De acuerdo? Ya sabéis que yo siempre pienso que el mercado hace 1, 2. Entonces, me gustaría que el 2 tocara ahí, pero ¿quién me dice que el 1 no girará hasta abajo antes de ir para arriba, o que será un rango por aquí, o a lo mejor se va directo? Pero a nivel de gestión, pues como mucho podría hacer lo siguiente, como está tan cerca, puedo mover el stop en el extremo. Pero empate, que sería por aquí arriba, me da un poco de miedo que nos saque. Bien, vamos a ver. Nada que me asuste de momento. Está en una zona de rango. Está costando. Mira, acaba de hacer una nueva trampa. Lógicamente esta no la tomamos ahora aquí arriba.
pero como podéis ver aquí ha hecho una trampita. Perdón, aquí. Estoy arriesgando el 2%. Ahora cuando tome la siguiente entrada a William, verás que el propio simulador Forex Tester 4, que está muy bien, ha mejorado mucho las anteriores versiones, te dice para poner un porcentaje de la cuenta. Vale, pues decía que aquí hay una nueva trampa que se podría tomar si no estuviéramos dentro, pero ya estamos dentro. Así que vamos a seguir. Casi que nos ha sacado mientras me respete. Pero bueno, si no me lo respeta saltará el stop. Lo único que es un stop hiper pequeño. ¿Por qué? Porque el 2% sería de aquí hasta aquí. Y esto será un 0,1. Vamos a ver. Ahora sí. Ha costado, ¿eh? Vamos a apuntar. Ya nos hemos puesto positivos. Y habéis visto la paciencia infinita que acabo de tener en esta operación. Otra opción de gestión, que a lo mejor os gusta más, eso ya cada cual acaba adaptando el plan a su estilo, sería en esta trampa haber cerrado aquí con este beneficio y volver a entrar. Eso sería otra, pero hubiera sido pues o una pérdida, depende de donde hubiera el stop loss, porque al cerrar esta vela tan bajista algún tipo de gestión se hubiera hecho. Pero como no ha sido así, hemos tenido una pequeña pérdida, bueno, una media pérdida, no ha sido un stop completo, después un TP, y ahora otro TP, y ya nos hemos situado en 10.159. Entonces, bueno, vamos a continuar, a ver si hace más trampitas. Por aquí no puede haber nada, porque los niveles están aquí abajo. Ahora va subiendo. Ve, me estoy saltando una. Eso es trampa. Bueno, nos acaba de dar una, como podéis ver, en este punto. O sea que trazo el nivel, tengo que bajar un poco la velocidad porque no puede ser que se me estuviera a punto de escapar esta. Es una D muy clara, como podéis ver. Sergi dice, el day trading no es para traders con problemas cardíacos. Bueno, es bastante más estresante. Compra 2%, antes que William creo que era que comentaba. Calcula el riesgo con un tanto por ciento de riesgo, stop loss de pérdida requerido. Ahora sale en rojo porque todavía no he puesto stop, pero cuando yo marco esta opción y le digo un 2% por operación, pues él, según la distancia que tengo el stop, me calcula que la pérdida máxima en cada operación sea del 2%. Entonces, ese es el tope, el 2%, que si estáis iniciando ni de broma os recomiendo el 2. O sea, empezad con el 0,5 o algo así, no empecéis ni con el 1. Vale, pues calculamos así. Primero pongo el take profit en el extremo. Ahora pongo el stop loss, que va cerca porque sería por aquí. Hago la compra. Y vamos a ver, mira, pues en una vela cuando es tan cerquita, pues a veces nos lo pone muy fácil. Y todavía estamos más positivos, en 10.259, y eso que hemos comenzado difícil, pero ahora ya está cogiendo una tendencia y se nos está poniendo mejor. Santos dice, Forex tiene mucha manipulación. Pues no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que todo tiene mucha manipulación. Por eso yo parto de la premisa que el mercado es aleatorio y tengo una estrategia adaptada para eso, que me funcione en cualquier entorno. Entonces, todos los mercados del mundo están manipulados. Donde está más manipulado es bajar a M1 o al TIC. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, estamos luchando con un montón de robots y trading de alta frecuencia, cosa que si estás en H4, en M15 ya no te afecta tanto. Entonces, el tema de la manipulación, todo está manipulado. En resumen, es eso, no hay mercados fáciles o difíciles. En otras ocasiones pues hemos estado en pares de Forex, en pares de futuros, incluso en criptomonedas. Hoy estamos haciendo acciones de Netflix y bueno. Me preguntan si la vela 19.15 no sería también una trampa. 19.15. Es que el tema es que yo... este nivel... Ah, vale, sí que lo sería.
A ver, claro, es que no me había fijado bien que esta es negra, esta es blanca, hay un cambio de color y la pillada es suficiente. Muy bien visto. O sea, Raquel, eso es una trampa. ¿Y por qué no la hubiéramos cogido? Porque estamos dentro. Si te fijas, hemos entrado aquí y toda esta línea verde es la operación. Se ha cerrado en esta vela. Entonces, como ya estábamos dentro, no he vuelto a entrar. Y también era una trampa esta de aquí más grande. Pero son dos trampas que si no estuviéramos en el mercado se pueden tomar y como ya estábamos no. ¿Cómo tener esa máquina de trading que tienes? El Forex Tester. Entonces, el precio que hay de Forex Tester aquí, ¿veis? Especial for códigotrading.com, especial para los alumnos de Código Trading, está por debajo del Forex Tester oficial. Vamos a ver un segundo. ¿Y cómo lo compro aquí? Buy Forex Tester 4. Vale, pues aquí tenéis. Aquí tenéis el oficial, Forex Tester 4, la página normal de Forex Tester, que vale $199. Eso en euros pues es algo menos. Y en el caso de especial para Código Trading, que es el link lo tenéis aquí en plataformas, pues lo tenéis a 179. Entonces, bien, yo os recomiendo muchísimo esta plataforma y más ahora que incluye todos los pares, incluye más de 10 brokers para descargar la data, tenéis data a partir del tick, podéis operar en cualquier temporalidad de forma súper cómoda y os lo recomiendo. Bien, la tendencia está alcista, como dice Renzo, sigue muy alcista esto. Y vamos a ver qué otras entradas nos va dando. José Manuel me dice, ¿cada cuánto ojeas el mercado cuando operas en H4? Como sabéis que la mayoría de vídeos son en H4, por ejemplo el resumen del viernes, que es el último vídeo que he colgado en YouTube, si cuando acabemos eso queréis ver más vídeos os lo recomiendo, pues el resumen de este viernes es precisamente en H4, y yo en H4 me pongo una alarma en el móvil cuando faltan solo 5 minutos, y a la que faltan 5 minutos entro, miro los gráficos, y digo, vale, pues tengo una entrada, no la tengo, tengo que gestionar una que ya estoy dentro, bueno, lo que sea, y en esos 5 minutos tomo las decisiones justo al cerrar la vela. Ejecuto si tengo que ejecutar algo, y hasta el cabo de 4 horas nada de nada. No recomiendo para nada que miréis operaciones a vela formándose, o sea, cuando una vela se está formando no podéis tomar una decisión técnica. Siempre es a vela cerrada. Los análisis técnicos son cuando las velas han terminado, no cuando se están formando. Vale, pues hemos tenido ya otro TP y vamos a ver si nos da más entradas. Por aquí no hay. Está súper alcista. Acaba de dar un gap espectacular. O sea, si os fijáis, ha hecho todo este recorrido desde aquí hasta aquí, que eso en Forex, pues a no ser que sea en fin de semana, es raro de ver. ¿Por qué digo que en Forex es raro de ver? Porque en Forex el mercado está abierto 24 horas al día durante toda la semana y solo cierra el viernes a la noche y abre el domingo a la noche. Entonces, los gaps no son muy grandes entre semana y cuando puede haber un gap de este estilo es más en fin de semana. También pensemos que estamos en M1, entonces un gap así en M1 no es tan raro. Si ya estuviéramos en temporalidades más grandes, sí. Vale, pues vamos a continuar. Está muy alcista esto. Vale, aquí podría haber una entrada, pero no cumple. Mira qué bien nos ha ido esta, porque así veis una trampa que no cojo porque uno de los parámetros del plan operativo, perdón, este nivel no me gusta, aquí tenéis el nivel de trampa, y si os fijáis, tengo que dejar, si os fijáis, ha hecho
una pillada más grande que este nivel del FIBO que me marca el 50. La que aquí toca la mecha o el cuerpo, cualquier cosa que toque aquí, ya no la tomo, porque le pido entre el 5, que es aquí arriba, y el 50. Cuando es más, ya lo considero un movimiento, y entonces meterme aquí para subir en este punto, o meterme en esta, o que siga así, es como que te vas metiendo simplemente contra los movimientos, ¿no? Eso no son trampas, son movimientos, ¿vale? Entonces, esta de aquí no es nada de nada. La borro, para que no nos líe. Antonio dice si soy inglés o español. Pues español. Que me notas acento inglés. A ver. Sigo. Por aquí podría haber algo, pero también quiero tomar medidas. Y pasa exactamente lo mismo. Si os fijáis, mirad. Se vuelve a repetir el incumplimiento. Es raro que se junten dos seguidas así que se incumpla el parámetro este. Pero, bueno, en este gran retroceso ya este martillo, que estoy bastante seguro que cumple los parámetros de martillo, no cumple a nivel de pillada. ¿Veis? Vale, pues vamos a seguir. Reduzco el zoom. Vale, por aquí sí, esta a lo mejor es un poco más difícil de verla, pero como podéis ver es una trampita pequeña. Tiene exactamente... Un segundo, que ahora se me está yendo. Vale, quiero el lápiz aquí. Pues tiene exactamente 4 velas. 1, 2, 3 y 4. Ya sabéis que el parámetro es mínimo 4. O sea, si tuviera 3, no la tomamos, pero con 4 sí. Entonces eso también forma parte de la estrategia, del plan operativo de la estrategia. ¿De acuerdo? Pues vamos a tomar esta entrada. Alguno me puede decir, es que ahora parece bajista. A ver, estamos alcistas. Lo único que ha hecho un gap, ha hecho una subida fuerte, ahora está haciendo el retroceso, mientras no me haga estructura ya por aquí abajo, por debajo de donde empieza el gap. O sea, cuando ya me rompe este gap, entonces o hace una trampa grande, que acaba trampeando aquí, o ya pensaría en tirar para abajo. O sea, un poco sería, la última oportunidad se la daría en esta zona para entradas alcistas. Así que, de momento, no me ha roto esta zona. Vuelvo a ampliar el zoom. Y vamos a entrar. Entramos con el 2%, ya sabéis. Y primero pongo el take profit. Entonces, el take profit yo lo pondría en esta zona, aquí en los cuerpos, porque ya hasta arriba es una distancia muy exagerada. Ya sabéis que en trampas muy grandes no le pido a veces el extremo, porque no es, esta estrategia es buscar recorridos bastante cortos. Y el stop loss pues lo ponemos aquí abajo. 2% de riesgo, y como la tendencia sigue alcista, pues vamos a ver si se tiene que gestionar. Vale, ahora hay una cosa que no me gusta mucho, que es que acaba de dar una trampa en contra con un martillo, pero yo estoy apostando al escenario macro, bueno, macro, un escenario más grande, que es que esto se vaya. Entonces no ha llegado a hacer trampa aquí, ha hecho una trampa pequeña aquí, y este retroceso pues que continúe subiendo. Que a lo mejor no sucede esto y esta trampa cumple para abajo, gestionaré y cerraré, pero no quiero dualidad. O sea, excepto cuando estoy en una tendencia, o sea, en un rango que no hay una tendencia clara, excepto en esos casos que sí que hay dualidad, que puedo entrar al alza, a la baja. Cuando hay tendencia me monto a la tendencia. Trading User dice, si soy catalán, sí, soy de Barcelona. No soy inglés, soy de Barcelona. Mira, sí, lo que comentas, Easy, o el ECI, no sé exactamente por el nombre que pone, cierra el gap y para arriba, ¿no? Exacto, se cierra este gap
porque los gaps se acostumbran a cerrar. El tema es, si tú entras en este punto y has puesto el stop aquí, pues antes te ha saltado el stop y se ha acabado cerrando. Por eso lo de ser un poco más permisivos, o sea, no trabajo con el stop loss cerca. Entonces, que haya mucho interés por muchos frentes de que se trabaje con el stop cerca para la gente más amateur o que empieza, bueno, sacad vuestras propias conclusiones. Voy a seguir. Esto de momento pinta bien. Por aquí ya sí que en este caso se podría mover a empate. Pero ya sabéis que me gusta más ir al extremo cuando ya en lugar de empate. Porque así, si hace rango, pues como antes, le doy más margen. ¿Veis? Ahora se está yendo en contra. Aquí casi ha hecho una trampa. Ahora se nos va a favor. Y take profit. Mira. Ahora nos lo está poniendo más fácil. 10.573 euros. Hemos empezado pues con una pérdida. Por aquí, una pérdida. TP, TP, TP. Muy pequeñito. Y ahora un TP más grande. Y la cosa va bien. Estamos en M1 en Netflix, ¿eh? O sea, esto es inédito. Yo en mi vida he operado Netflix. Me he tirado un poco a la piscina, pues porque no tengo miedo. Y además en directo. Andrés dice que los traders institucionales no usan stop loss. Bueno, yo lo uso pero muy lejos, como podéis ver. O sea, nunca aún he tenido en directo o en lo que es la operativa que grabo semanalmente, todavía no ha habido ningún stop. Eso significa que hay muy pocos. O sea, yo por ejemplo en la operativa que grabo los viernes, en mis backtests y mis estadísticas en cuenta real, me salen 2 stops loss de media anuales. Eso significa que algún año puede haber 0, otros 1, 2, 3, 4. O sea, son medias estadísticas. Y si controlas los fundamentales, es muy raro tener un stop loss. Juan, estoy en el simulador. O sea, los domingos hago el vídeo desde el simulador. Para salir operando en real, pues por ejemplo el viernes cuelgo un vídeo de operativa en real. Hoy sí, es domingo. Y bueno, el fin de semana está muy bien para entrenar, sobre todo cuando estáis empezando, porque en cualquier proyecto, porque esto no deja de ser un proyecto empresarial, al principio se tiene que poner toda la energía del mundo y darlo todo. Y si se tiene que meter horas también en fin de semana, y entre semana estás operando, pues el fin de semana te sirve para simular y backtestear. Bien, pues acabamos de tener un take profit. Feli dice, yo ya me compré el Forex Tester 4. Por favor, ¿me podrías decir cómo pones las órdenes en automático? Las órdenes en automático. O sea, no acabo de entender. O sea, yo las órdenes las pongo pulsando aquí. Coloca nueva orden de mercado. O la tecla F2. ¿Ves cómo te lo explica el propio simulador? Entonces, si no es exactamente esta la pregunta, vuélvela a hacer que estaré pendiente. Mientras vamos a buscar la siguiente trampa. Un segundo. Vale. Pues acaba de darnos una trampa. Lo único que es una trampa que tiene un martillo totalmente al revés. Entonces, eso es un punto negativo. Pero con ese punto negativo seguramente la operaría. No la voy a tomar por otro tema, que es que si os fijáis, hago más zoom, ya se ha cubierto la trampa. O sea, la mecha está por encima del tercio superior y ya poner un stop loss aquí ya nos lo ha hecho ese stop. O sea, es una trampa quemada. Diríamos que una trampa quemada es que si aquí hay un nivel de trampa, aquí, y yo estoy entrando que ha hecho así y entro aquí, bueno, ya se ha recorrido. Claro, si es una trampa pequeña, en pocas velas, si yo esto te lo dibujo de este estilo, es que hace así, sube y baja, y ahora estoy entrando aquí, pero ya me ha ido hasta aquí una vez me ha hecho la trampa. Eso es lo que, por ese motivo, no la voy a tomar. También es un punto del plan operativo, que cuando ya me ha cubierto la trampa, que a nivel de cuerpos ya está cubierta, pues no la tomo. Vamos a continuar ahora. Esto ya es otra cosa.
Por aquí podría haber una entrada, pero me da la sensación, estoy bastante seguro, que también incumple un parámetro. A ver. ¿Veis? El tema del 5 y el 50. La trampa está girando mucho más abajo, porque tenemos en cuenta el extremo. El extremo está aquí abajo. Por tanto, también incumple. Así que vamos a buscar a ver si nos da más entradas. Vale, por aquí. Por aquí nos puede estar dando una entrada. Pero es una de muy pequeña, 4 velas justas, y vamos a ver si cumple. Bueno, sí, vemos que sí, está entre el 5 y el 50. Andrés dice si no uso volumen. No, yo nunca uso volumen, ni order flow, ni ningún indicador. Siempre el precio al desnudo y no quiero distracciones. A ver, la gente te dice, con el volumen veo las manos fuertes. A ver, yo soy una de las manos fuertes. Entonces, todo es engañoso. Yo he backtesteado un montón de volumen y no he encontrado que la estrategia me mejore. Y un montón quiero decir más de 10 años backtesteados. Y teniendo en cuenta el volumen, si es a favor o si es en contra, o si supera un tanto o no, lo he backtesteado todo el volumen apuntado en todo el backtest y ningún parámetro a largo plazo y a grandes números me supera. Puedes hacer un backtest pequeño de 1000 o de 100 y que te salga, pero porque es un momento. Si realmente backtesteas mucha data y a grandes números, que es mi especialidad, trading cuantitativo, verás que eso no es así. Vuelvo a mostrar los parámetros del Fibonacci que los pide Dani. Estos son los parámetros. Entonces, si quieres tomar una captura de pantalla, lo puedes poner igual en tu Forex Tester. Vale, Feli dice que tiene el Forex Tester. Es de Escocia, saludos. Y que pone cómo pongo el stop y el TP. Directamente al gráfico. Ahora en la próxima entrada pues te lo muestro, ¿de acuerdo? Que es esta, o sea, esta justamente es la próxima entrada. Así que vamos a ver, esto está alcista, estamos en una zona un poco de rango, y la entrada, pues pulso aquí, pongo esto que haya un 2%, que se calcule automático, y para poner yo el take profit, ves este puntero, que es como un gotero, Feli, pues este gotero es para poner el take profit o el stop loss. Pulso en take profit y como la trampa es tan pequeña, podría buscar estos cuerpos de arriba porque estamos yendo a favor de tendencia. Y el stop loss, pues el doble de lejos, que sería ya buscar por aquí abajo. Vale, es un poco más del doble, pero ya sabéis, yo busco técnicamente. Y vamos allá. Ahora se nos ha ido en contra, pero como me está respetando, ya sabéis que yo trazo, si queréis, bueno, os recomiendo que tracéis la línea en el extremo de la trampa. Entonces el tema es, si hay cuerpos por ahí, movemos empate. Ahora acaba de hacer un cuerpo por ahí. Por tanto, lo que hacemos es bajar el take profit a empate. Así ya intentamos salir con un empate y no perder nada. Christian dice, Dave, ¿cuándo sabes que la tendencia se ha agotado y buscas entradas en corto? Pues tengo varias maneras, o sea, vamos a ver en un tamaño así, cambios de tendencia. A ver, aquí podríamos ver un cambio de tendencia. Yo trazo un nivel, bueno, este nivel está muy mal trazado, lo voy a hacer con el propio Forex Tester. Yo trazo un nivel que se puede ir desde más abajo, pero entonces no nos coge la velocidad actual. Entonces yo cogería estos dos puntos y
A la que ya me rompe eso, por aquí ya busco trampas bajistas. ¿Cuándo vuelvo a buscar alcistas? Pues cuando me rompe otra vez por aquí. Junto los puntos para hacer una LT, una línea de tendencia, y cuando ya me rompe por aquí ya vuelvo a buscar alcista. Entonces, ¿qué sucede? Que pues me podrías decir, mira, por aquí ha habido un rompimiento y no hemos ido a buscar bajista. Pues sí, ha sido un cambio de velocidad. Entonces es importante identificar cuando solo son rangos, como esto. Si te fijas, aquí se está formando un rango. En cambio aquí, en el momento que rompe, no está en rango, se va directo para abajo. Entonces distinguir estas, que son cambios de velocidad, pero la tendencia continúa después, de cuando ya coge una tendencia bajista. Entonces, cuando solo me hace eso, mi idea es alcista. Si el rango se alarga mucho, puedo empezar a operar en ambas direcciones. Pero bueno, eso es uno de los puntos. Hay más. No es el único punto que tengo en cuenta. Te recomiendo que vayas viendo los vídeos para que vayas pues viendo las distintas maneras que tengo de identificar los cambios de tendencia. Bien, hemos movido a empate, estamos a media operación. Ya no ni me acordaba que estábamos a medias. Y vamos a ver pues si la salvamos. Pues sí, mira, en una vela. A ver, es lo que os digo. No hace falta ser un matemático. Si estábamos en este punto y mover a empate son estos pocos pips, en cambio, bueno, puntos en acciones. Y en cambio, hasta el stop son todos estos, lo más normal es que puedas salir en empate. Lo más probable estadísticamente, pero lo bueno que tenemos es que si no es así, no dejo llegar a stop, cerramos antes. Vale, pues hemos salido con un break-even, toda esta zona es muy sucia y ahora nos está haciendo otra trampa pequeña que no vamos a tomar. No sé si alguien me puede decir por qué no vamos a tomar esta trampa. Como el YouTube en directo tiene un poco de delay, a lo mejor todavía no lo veis. Bueno, en resumen, os doy yo ya las respuestas si os lo habéis pensado. Está tocando el extremo. Es lo que os he comentado antes. Para escoger la trampa, si es una trampa que ya la ha recorrido todo, si os fijáis, ya está aquí arriba. Entonces no la tomo. El número mínimo de velas, en este caso son 4, que es el mínimo. O sea que sí que la tomaría, pero con 3 ya no la tomaría. Entonces en ese caso, Alejandro, pues es el tema este, pero muy bien visto porque es una trampa muy pequeña. Muy bien, que ya está quemada, dice Arbey, así es. Alan dice que tiene pocas velas, tiene el mínimo como para operar. Vale, pues nada, no tomamos esta trampa y vamos a ver si nos hace más entradas. Seguimos alcistas. Alguien podría decir, ¿y esta de aquí? Que es trazar este nivel. Ya sabéis, yo cuando estoy en tendencia me monto a la tendencia. No me gusta ir al revés. Ya sabéis, cuando tú vas en un río y en lugar de bajar quieres subir, tienes que remar mucho más o nadar mucho más fuerte si vas nadando. Así que esta en contra, nada, buscamos a favor. Vale, por aquí, ¿qué sucede en esta trampa? Pues lo mismo que antes, que llega al 50, ¿veis? Antes de poner el fibo ya lo había visto, es una de esas que es mejor medir porque está en la zona que puede hacer dudar si todavía no tienes el ojo muy entrenado. Así que vamos a ver si da alguna entrada más. Ahora nos da una nueva entrada. Entonces, la pillada es entre el 5 y el 50, tiene el mínimo de velas que son 4, es muy pequeñita, pero con 4 ya la tomo. Y la cuestión es la siguiente, ahora no llega más allá del tercio, no ha quemado la trampa, por tanto la podemos tomar. Quito el fibo y lo que pongo es un nivel de trampa. Y bien, os vuelvo a repetir. Cristian dice, muchas cuentas quemadas cuando vamos en contratendencia. Así es, o sea,
Es duro ir contra tendencia. Así que vamos a tomar esta entrada, es a mercado, ya sabéis que si fuera límite o stop se pulsa aquí donde pone pendiente, esta P es de pendiente, como es a mercado voy aquí, Netflix, y en lugar de un lotaje, lo que estamos haciendo es un 2% respecto a la entrada del stop, y se calcula automático, eso el Forex Tester lo tiene. Si después ya en real estáis en MetaTrader, también hay asesores expertos que os lo calculan automáticamente, que a la que colocas el stop él te calcula el lotaje, si es Forex. Y vamos allá. Al ser una trampa tan pequeña también podemos ir al extremo, pero le pido los cuerpos. Ya sabéis que el extremo de la trampa sería aquí abajo, ¿eh? Lo único que, como estamos a favor de tendencia, pues le pido más. El doble de lejos del stop sería por aquí. Y coloco la orden. Y ahora ya sabéis, a gestionar, no hay otra. En esta no le podíamos pedir TP hasta el máximo, el siguiente más alto. El máximo siguiente más alto supongo que estás diciendo aquí. Sí que se puede, o sea, si tú quieres coger esta estrategia y adaptarla buscando recorridos un poquito más largos, lo puedes hacer, te recomiendo que cojas y backtestees. Pero, en este caso, pues yo la trabajo así, ya no estoy yendo al extremo de la trampa, que sería aquí, exageradamente cerca. Estoy yendo aquí, pero ya pedirle hasta aquí no es lo que yo busco de recorridos. Esta estrategia la tengo simulada y backtesteada de este modo. Vale, ha corrido ya bastante. Vamos a ver, mira, esta ha sido sin dolor, sin gestión, sin miedo, de esas que salen fáciles. 10.699. Hemos ganado 699 euros en el Netflix en la temporalidad de M1 y estamos con un 2% de riesgo por operación. Y los 600 euros los hemos hecho desde el día 4 del 4 del 18 a las 18 horas hasta el día 5 del 4 a las 14. O sea, en 20 horas y media hemos subido 699 euros. Pero ya os digo que también hemos pillado una racha bastante buena. O sea, estoy convencido que hoy no tengo tiempo de hacer 1000 operaciones ahora en directo porque estaría toda la noche en directo. Pero si hago mucha más, habrá momentos duros donde pues esto puede bajar un poco, después puede subir, después momentos donde se puede estar en rango. Ya sabéis, al final la estrategia, hemos tenido un inicio pues que nos ha hecho un poco más complicado el hecho de tradear, pero ahora estamos en una buena tendencia y que nos deja montar y se nos lleva bien el precio. Luis dice, no estás teniendo en cuenta el spread porque en CFDs de acciones o índices es bastante grande, no se podría operar en M1. Cierto, o sea, estoy operando como si fuera Forex. O sea, aquí hay lo que es el cambio de día que te hacen pagar la prima nocturna y a nivel de spread pues está puesto como sin spread solamente a nivel educativo y esto no es un backtest serio porque además yo no he mirado ni he operado nunca Netflix ni sé cómo tendría de operarlo ni en qué broker si quisiera operar ni qué me costaría ni si es posible hacerlo en M1. Entonces también se puede mirar pues futuros de acciones, pero también son caros, o sea, al final se puede hacer todo, pero ya sabéis que como más baja es más difícil. Lógicamente, si estuviéramos haciendo Netflix en H4, ahí me sentiría súper cómodo, no habría estos ruidos ni estos gaps, y es donde la temporalidad estrella para mí. Después de M15, pues también bien, pero aquí es un poco que quería ir al extremo, para que vierais pues lo opuesto a lo que acostumbro a hacer y ver que la estrategia funciona y también nos está dando beneficios. Ya no creo que acabemos en pérdidas porque hemos pasado de 10.000 a 10.699 euros en menos de 24 horas, en 20 horas. Lo único que son 20 horas seguidas. Lógicamente un trader no está 20 horas seguidas en M1.
Batsey dice, ¿manejas alguna estrategia para opciones sobre acciones? Pues la misma, o sea, yo tengo dos estrategias, que es una que es la que me siento más a gusto trabajando, que es con el stop lejos, y otra que el stop está cerca y el TP lejos. Y se basan sobre el mismo tipo de entrada, las trampas. Entonces, no en ningún caso tengo una específica para eso. Lo que sí que sobre estas estrategias a veces toco algún punto si el backtest me dice, mira, para este par de forex o para este mercado o para esta criptomoneda o para esta acción o índice, ahí si en lugar de buscar estos TPs los busco un poco más largos o más cortos, o si le pido un poco más de pillada o no, bueno, varios temas que se pueden pulir con el backtest. Entonces, para mí la clave, si queréis dedicaros a eso, es hacer backtest. Vale, pues vamos ya dejándolo. Hemos pasado de 10.000 a 10.699 euros en Netflix, en M1. Y así que saludos a todos los asistentes. Estoy muy contentos porque ha habido mucha actividad en el chat, mucha gente viéndonos en directo, y espero pues veros en el próximo vídeo. Os recuerdo que le deis a suscribir en el canal de YouTube si no estáis suscritos, también que le deis a la campanita porque así os avisa y no os perdéis ninguno de los directos o vídeos que os puedan interesar, y visitad códigotrading.com, donde hay tanto las formaciones gratuitas como las formaciones con mentoría que ya os he ido enseñando durante el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.